Bueno, gente, muy bienvenidos. Desde CIPEV Ejecutivo les damos la muy bienvenida a este segundo taller de estas formas de enseñar en biología de los distintos temas que nos están interpelando ahora, los nuevos contenidos mínimos, y que queremos más o menos que la gente especializada en la temática nos ayude a cada una de las unidades académicas a ver de qué manera encararlos, de qué manera profundizarlos, de qué manera bajarlos al aula. En primer lugar, queremos contarles que los videos, porque ha sido largo el taller anterior, así que hubo que dividirlo en dos, están cargados en el canal de YouTube de CIPEV. O sea, quienes quieran ver el taller anterior sobre biología forense, están disponibles para quien lo necesite en el canal de YouTube de CIPEV, ¿sí? Ahí está dividido en dos esa filmación para que sea un poquito más manejable. Eso por un lado. Por otro lado, Lu, el tema de los certificados. Y lo colocamos, lo subimos en un drive, va a haber una carpetita de la anterior de forense, ahora vamos a armar una carpeta con este y con los siguientes, y la idea es, les vamos a pasar el link en breve a todos por mail, y que ustedes puedan ingresar y bajarse su certificado. Cualquier error, cualquier problema que requieran, cualquier cambio, no hay ningún inconveniente, lo hacemos, si hubiera algún problema en el nombre. Exacto. Bueno, gracias, Lu. José, ¿algunas palabras, algo? Estela, Gaby, Ceci. No, de mi parte no, dejo al resto. Bueno. Lo mismo yo. Bueno. Sí. Vamos a compartir con ustedes Ceci, ¿querés que primero hablen la gente de FATBio y después hacemos la presentación? Hace pocos días hubo una reunión muy importante en donde FATBio comentó, participaron mucha gente de todo el país sobre las actividades profesionales de los biólogos, y en ese plenario Cecilia comentó cómo está CIPEV en relación a esos temas. Entonces hoy la gente de FATBio, a través de Silvina y no sé si hay alguien más, quieren participar en este mini taller, y entonces les vamos a dar la bienvenida y la palabra. Cosme. Voy a hablar yo. Bueno, perfecto, Gonzalo, gracias. ¿Qué tal? Sí, bienvenida. Bueno, Gonzalo Márquez, recientemente elegido presidente de la FATBio. Felicitaciones. Sí, y la FATBio en Tucumán inició, aunque parezca mentira, tenemos 25 años de historia, pero inició los trámites legales para conformarse como asociación civil, como una federación legalmente constituida. El día de ayer se terminó el trámite, así que estaríamos dentro de poco teniendo nuestra propia personería jurídica. En este sentido, nosotros creo que Cecilia estuvo, bueno, la gente del CIPEV que vino y que creo que fue muy bien recibida por la FATBio para iniciar un nuevo camino en esto de empezar a conversar, a dialogar entre la actividad profesional y la academia. Se habló mucho del tema. Para nosotros es importante poder estar en diálogo con ustedes, retomar el camino, porque creemos que es muy necesario, sobre todo cuando discutimos actividades reservadas. Es un tema importante que tanto la academia como la mirada profesional empiecen a tener de nuevo un camino como lo tuvimos en otro momento de diálogo y construcción. Nosotros tenemos toda la intención de que se refleje en los planes de estudios y en actividades reservadas lo que hacemos los biólogos, y al mismo tiempo entendemos que la academia también nos traza las líneas generales de para qué lado hay que ir. O sea, ese diálogo tiene que ser de ida y vuelta. Nosotros estamos convencidos que es virtuoso en absoluto, y por eso queremos empezar a estar en los ámbitos de ustedes y que ustedes empiecen a estar en los ámbitos nuestros para poder construir
este nuevo paradigma, ¿no? Así que no mucho más, nosotros justo tenemos una reunión 4:30 pautada, pero queremos estar presentes, acompañar al CIPEB en las actividades que está realizando y seguramente empecemos a invitarnos mutuamente en las actividades para poder empezar a tener este feedback. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Gonzalo. Gracias a vos. Gracias a vos, Gonzalo. Y felicitaciones nuevamente por este rol que te toca cumplir. Gracias. Gracias yo por estar presente. Hola, sí, ¿cómo están todos? Bueno, aprovecho, Bien. he tenido la posibilidad de algunos de ustedes conocerlos y compartir algunas reuniones. Adhiero a todas las palabras de Gonzalo, consideramos que tenemos que ir de la mano en este proceso de formación de los profesionales de biología y del ejercicio de los profesionales de biología. Creemos que tanto para ustedes que trabajan dentro de las universidades, uno de los estamentos son los egresados y muchas veces son los que más nos requieren y que más contención necesitan. Entonces, de alguna manera, que esa contención pueda ser respaldada desde dos sectores, que es las universidades y también los colegios profesionales, creemos que eso es fundamental para quienes intentan ejercer y empiezan a iniciar un camino de la profesión. Creemos que como biólogos tenemos un montón de fortalezas y un montón de campos de acción interesantísimos, pero bueno, también tenemos un gran desafío en esta nueva era de la formación y de la educación, en donde queda también mucho por transitar en el posicionamiento y en la inserción de los biólogos en el ámbito tanto público como privado. Y creemos que esta manera y este abordaje de los cursos que ustedes o talleres que están desarrollando van a poner un poco desde el aula, la formación que se merecen nuestros próximos egresados y nuevos profesionales para poder brindar el mejor servicio a la sociedad y a la comunidad, que de alguna manera es a quienes nos debemos, ya sea tanto como una universidad pública o una universidad privada, que forma profesionales para poder brindar soluciones a la sociedad. Así que en ese marco creemos que esto que ustedes están desarrollando es importantísimo y los queremos acompañar y de alguna manera también, como decía Gonzalo, fortalecer ese feedback para decir, bueno, cuáles son las demandas desde el afuera, para que ustedes en el adentro, en el aula, lo puedan reflejar a través de los docentes y trabajar de la mano en esto, ¿no? Que somos un mismo equipo. Así que bueno, felicitaciones y gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias Silvina, gracias Gonzalo por estar. Bueno, ahora sí les vamos a contar un poquito, una mini presentación sobre lo que vamos a hablar hoy. Ustedes me dirán si se ve. Sí, perfecto. Sí. Bueno, CIPEB, hoy 5 de mayo, los invito nuevamente la bienvenida a nuestros talleres. En este caso, el taller es de enseñanza de legislación en biología, toda una temática súper amplia, con muchas aristas, y para eso tenemos varios panelistas invitados. El por qué surgen estos temas. Cuando en el año 2022 se aprueban los nuevos contenidos mínimos para los estándares de las carreras de biología y afines, tanto en el eje básico general como en el eje biológico aparecen en varias ocasiones y sobre todo al fin del eje biológico todas unas áreas temáticas que tienen que ver directamente con lo que es legislación, con lo que es deontología, con lo que es bioética. Y no solo desde alguna de las ramas de la biología, como es la biología celular, la biología molecular, la biodiversidad, la ecología, la genética, sino también vista desde el trabajo biológico, desde cómo se redactan informes, desde cuál es el ejercicio profesional que realiza el biólogo y cuáles son las leyes que lo regulan. Es por eso que en esta oportunidad hemos invitado a esta mesa a la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Elena Sánchez, que es de la Universidad de Salta, terminando ya su maestría en Valoración de Patrimonio Natural y Cultural en la UCASAL, y además se desempeña como directora regional de la Dirección Regional del Noroeste de la Administración de los Parques Nacionales. Analía, ¿sí? te interrumpo un poquito porque están diciendo, en realidad se ve la presentación, pero solo la primera página, no se ve lo que vas pasando. Bueno, perdón.
Acá volvemos entonces. Ahí va. Y ahí sí, A ver, ponela como presentación, me parece, porque La- se ve tengo como presentación. Ah, no, acá no se ve así. el Bueno. panel lateral. Hay que ir a presentación con diapositivas, Sí, arriba, sí. Y viste que a veces nos pasa eso, ya no lo hemos visto en otro momento. configuración de la presentación. Ahora, No. ¿tampoco? No, Bueno, voy a hacer al revés, voy a salir y voy a volver a entrar. Me parece que tenés que poner compartir pantalla completa, Analía, para que se pueda ver así. Ahí tampoco. A ver, pasa a la siguiente. No. Si no, vas a tener que pasar desde el lateral directamente. Ahí pasan las filminas. Ahora no se ve nada la presentación. No se ve nada. Ahora. bueno, ahí se ve con la barra lateral, pero si vos vas pasando, bueno, de última vemos, son pocas presentaciones. Podemos por ahí avanzar, ¿no? Tengo toda mi pantalla. Claro. Bueno, pero no te hagas problema porque ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, Podemos perfecto. seguir. Bien. Bueno, mil disculpas. No sé por qué. Les decía entonces que la ingeniera María Elena Sánchez se dedica al desarrollo de diagnósticos y formulación de proyectos con poblaciones rurales y comunidades originarias, y se dedica a la gestión para la conservación y el manejo de las áreas protegidas nacionales en la región del NOA. Otro de nuestros disertantes, de nuestros panelistas, va a ser el doctor Juan Manuel Rodríguez, que es biólogo y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En este momento está concursando su cargo para profesor titular en Legislación en Biología, y además es el director del CERNAR, que es el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Córdoba. También estarán entre nuestros panelistas la doctora Janina Ripoll, que es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de San Juan y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Cuyo. Es técnica de la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan. Durante 15 años se desempeñó como jefa del área del Sistema de Áreas Protegidas. Es docente en la carrera de Biología de la Universidad Nacional de San Juan, en la Cátedra de Evaluación de Recursos Naturales, y desde el 2001 se desempeña en una empresa privada, que no sé si le podemos dar el nombre, pero está puesto, como jefa del área de biodiversidad y superintendenta de ambiente. Ella nos va a dar una buena mirada del rol del biólogo. Por otro lado, el doctor Federico Sanavaroli, abogado y especialista en Derecho y Gestión Ambiental y de Aguas, y está haciendo su doctorado en Derecho. Es docente en Derecho Constitucional y Derecho y Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan y autor de varias publicaciones sobre el derecho de aguas. Y la licenciada y especialista María Ángeles Gaviorno, que es licenciada en Biología, especialista en docencia universitaria, está terminando su maestría en Educación y coordina el seminario en Derecho Ambiental y el Derecho de Aguas. Y trabaja en varios proyectos de investigación y extensión sobre los trabajos participativos en comunidades rurales. Todos estos con miradas un poquito diferentes sobre estos temas que hoy nos interesan tanto. Nuestros próximos talleres van a apuntar a la parte de bioinformática, ya que hay varias áreas temáticas de los distintos ejes que la tienen dentro de sus títulos, principios de ómicas, e incluso salud y epidemiología. Esos son nuestros propios próximos desafíos.
Por otro lado, CIPEP agradece especialmente a la Facultad de Ciencias Naturales de Salta por todo el apoyo técnico que nos hace en el taller, aunque hoy haya tenido un problemita técnico, siempre está acompañándonos y ayudándonos en lo que haga falta. Y esta comisión directiva, en nombre de cada uno de ellos y de todo el resto del CIPEP, les agradecemos a todos ustedes la presencia, pero especialmente a nuestros panelistas de hoy, que nos van a ayudar a seguir adelante con estos desafíos. Y entonces, ¿quién? Se los compartimos, no se preocupen, se los compartimos después las presentaciones para que sepan quiénes fueron los que escuchamos hoy hablar. Bien, José, ¿querés invitarla? Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Con nosotros la primera disertante va a ser María Elena Sánchez, que está ahora como directora de la regional NOA de Parques Nacionales. Así que, María Elena, cuando quieras, si podés comenzar. Gracias. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias ante todo a los organizadores de esta jornada por la invitación, que me llegó, bueno, a través de José Corronca, con quien hemos compartido, digamos, distintas oportunidades ahí de trabajo conjunto. Yo trabajo en Parques Nacionales hace ya 20 años, desde que inicié mi carrera universitaria, y he pasado por distintas áreas temáticas, digamos, de trabajo, y actualmente, bueno, desde el año 2021 estoy como directora regional NOA. Nuestra dirección brinda asistencia técnica a las áreas protegidas que se encuentran en Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, y bueno, actualmente estamos trabajando en un proyecto de creación de área protegida también en Catamarca. Así que ese sería nuestro ámbito de acción. Bueno, la idea era hacer un repaso muy general sobre la normativa y legislación vigente en nuestro país en relación a la temática de la biodiversidad, y después centrarme más específicamente en la ley de parques nacionales y en algunas reglamentaciones específicas que por ahí me aconsejó José que podían ser de interés, digamos, para este encuentro. Bueno, la biodiversidad, entendida como las diversas formas de vida en todos sus niveles, desde los genes, las especies, los ecosistemas, y también en su dimensión humana, como expresada como la diversidad cultural, conforman, digamos, esta base sobre la cual, bueno, se desarrolla la vida humana. En nuestro país tenemos una altísima biodiversidad. En el caso de las especies, se tienen, bueno, registradas más de 10.000 especies de plantas vasculares, 2.000 especies de vertebrados, más de 100.000 especies de artrópodos. En relación a los ecosistemas, bueno, depende de cuán fino sea nuestra lupa, pero más o menos a grandes rasgos encontramos al menos unas 18 ecorregiones distribuidas a lo largo del país. Y en el nordeste argentino en particular, donde me encuentro yo, esa biodiversidad es muy evidente, digamos. Y la diversidad cultural también, que está expresada a lo largo y ancho de todo el país a través, bueno, de comunidades campesinas, comunidades indígenas, que están en el territorio y que tienen diversas formas, digamos, de vinculación y de relación con esta biodiversidad, ¿no? Todos los recursos, bienes y servicios ambientales que se hallan en la naturaleza. A nivel así muy general y muy raudo, bueno, el primer, digamos, elemento en donde encontramos una distinción en relación al ambiente y a la biodiversidad en particular en nuestra legislación nacional es la Constitución Nacional a través de su artículo 41 y enunciado, digamos, sobre la necesidad de un derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano
todas las personas que habitan el suelo argentino, y hace particular también énfasis en relación a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. Existen numerosas leyes, aquí solamente he puesto algunas que por ahí tienen como particular relación con la biodiversidad. Una, y principalmente es la que voy después a desarrollar, tiene que ver con la Ley 22351, que establece, digamos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de parques, reservas y monumentos naturales nacionales. Y después otras leyes que tienen que ver con la conservación de fauna silvestre, bueno, la Ley General del Ambiente, obviamente, del 22, que es una ley de presupuestos mínimos. Después la Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que es la 26331, que es una ley que promueve, digamos, la conservación mediante el ordenamiento territorial de bosques nativos y regula, digamos, el cambio de uso de suelos, que es una de las principales amenazas de la biodiversidad en nuestro país, ¿no? Después, bueno, la Ley de Manejo del Fuego, que tiene una primera versión en el 2012 y hace 3 años atrás se ha actualizado, digamos, se han incluido algunos elementos interesantes que tienen que ver con la no innovación en aquellos espacios, digamos, que hayan sido afectados, digamos, por incendios forestales, ¿sí? Y bueno, luego en el 2014 hay una nueva ley que amplía el sistema de áreas protegidas que no son solo terrestres, como las que establecía la Ley de Parques del 81, la 22351, sino que lo amplía a áreas marinas protegidas. Y entonces, de ese modo, se amplía el tipo o la variedad de ecosistemas a proteger. Otras como el cambio climático y muchas otras, digamos, que contribuyen en mayor o menor medida a regular sobre todo las actividades antrópicas que pueden tener incidencia sobre la biodiversidad. A su vez existen un montón de convenios, tratados, protocolos internacionales que han sido ratificados también a través de leyes nacionales y que tienen vinculación con la biodiversidad. Acá también he mencionado solo una pequeña porción de ellos. Uno, por ejemplo, es el convenio sobre CITES, sobre la comercialización de las especies de flora y fauna silvestre. Otra es la convención de Ramsar, que tiene que ver con la protección y conservación y el uso racional de los humedales. Existen, bueno, numerosos humedales en nuestro país que tienen esta categoría, digamos, de protección internacional. Obviamente el convenio de diversidad biológica, que es uno de los hitos, digamos, en relación al tema de la biodiversidad, que se celebra, digamos, en esa reunión de Río de Janeiro, Brasil, en el 92, recién en el 94 es asimilada a través de una ley nacional y que, bueno, tiene esos 3 pilares u objetivos fundamentales que tienen que ver con la conservación de la diversidad biológica in situ, y ahí particularmente entra todo, digamos, lo que sería el sistema de áreas protegidas, y ex situ también. Después la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y un tercer objetivo, digamos, que después tiene correlación con otros protocolos y otras leyes, que es la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Y en relación a este último punto en particular, viene después el protocolo de Nagoya, que se ratifica por una ley recién en el 2015, Nagoya creo que es en el 2010 en Japón, y recién en el 2015 se ratifica en nuestro país a través de esta ley 27246, que regula justamente el acceso a los recursos genéticos, de modo de asegurar esa participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. En particular, metiéndonos a la ley 22351, que es como las que les decía, que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Administración de Parques Nacionales es el ente o la institución, el organismo gubernamental que está encargado, digamos, de la tutela, de la administración, de la gestión de las áreas protegidas nacionales en todo el territorio nacional. Es una institución centenaria, ya
la primera área protegida que se crea allá por el año 1903 es el Parque Nacional del Sur, que hoy en día lo conocemos como Parque Nacional Nahuel Huapi, y que surge a partir de un caso en donde el perito Francisco Moreno actúa, digamos, por pedido, digamos, del gobierno nacional en dirimir una situación de límites con Chile, en donde, digamos, se discutía si era a través de las cuencas hidrográficas o a través de las altas cumbres. Bueno, ahí se define que sea a través de las altas cumbres, se dirime, digamos, ese conflicto que había en ese momento y el gobierno nacional le regala o le dona o le cede al perito Moreno una gran extensión de tierras en esa Patagonia, digamos, que luego, digamos, el perito dona a su vez para la creación de la primera área protegida nacional en Argentina y la tercera en toda América, ¿no? El primero había sido el Parque Yellowstone en Estados Unidos, después el Parque Nacional Banff en Canadá y el tercer Parque Nacional se crea aquí en Argentina y en Nahuel Huapi. Desde entonces, bueno, este Sistema Nacional de Áreas Protegidas comienza a crecer, a expandirse y a ubicarse, digamos, en distintos espacios, en distintos ecosistemas y ecorregiones de este gran territorio, digamos, nacional. Al día de hoy tenemos 54 áreas protegidas nacionales de distintas categorías de manejo. Perdón. Por favor, chicos, ¿se callan? Disculpen. Estas 54 áreas protegidas nacionales, como les decía, en distintas categorías, que involucra tanto áreas protegidas continentales, digamos, que se rigen por esta ley 22351, y tenemos también 3 áreas protegidas marinas que se rigen a través de otra ley, que es la 27037 del 2014, que incorpora este nuevo sistema, digamos, al ya existente. Estas áreas protegidas, como les decía, están distribuidas en todo el país. Existen solo 2 provincias, que son Mendoza y Catamarca, que no cuentan con áreas protegidas nacionales. No obstante, existe también un sistema federal de áreas protegidas, el CIFAP, que involucra o que tiene, digamos, bajo su órbita todo un conjunto de áreas protegidas en los ámbitos provinciales, privados, que complementan, digamos, las estrategias de conservación de la Administración de Parques Nacionales a través de esas otras figuras. Para la creación de un área protegida, además de esta ley marco, digamos, que regula y que define y que crea, digamos, a la Administración de Parques Nacionales como autoridad de aplicación, tenemos que las áreas protegidas, bueno, deben tener o contar con una ley de creación propia, ¿sí? Antes de tener esa ley de creación propia, tenemos pasos previos. Una es, bueno, tener un sistema natural o seminatural. Hoy en día, digamos, son escasos los espacios que han quedado, digamos, o sea, sin intervención antrópica, o donde esta intervención es escasa. Esos ecosistemas tienen que estar debidamente delimitados, tener un espacio discreto, digamos, de expresión, y a su vez, bueno, tiene que tener, en la medida de lo posible, toda su situación dominial y catastral saneada. A partir de estos elementos se crea el área protegida a través de una ley. En primer lugar, las áreas protegidas nacionales, dependiendo de la categoría de manejo, requieren de dominio y o jurisdicción. En el caso de los parques nacionales se requiere de dominio y de jurisdicción. En el caso de las reservas nacionales se puede tener solamente la jurisdicción ambiental, permaneciendo el dominio a cargo de las provincias o bien de propiedades privadas. Y la provincia debe ceder ese dominio y jurisdicción a la nación a través de una ley, y la nación aceptar a través de una ley el dominio y jurisdicción ambiental de eso para crear el área protegida. Esta área protegida se crea a su vez con una serie de objetivos de conservación, o sea, el porqué, digamos, de la creación,
que principalmente, digamos, tiene que ver con la conservación de espacios naturales, digamos, representativos de una determinada ecorregión fitogeográfica, con ciertas bellezas escénicas, paisajísticas, también pueden ser valores geológicos los que tenga e incluso culturales, ¿no? Ha ido, digamos, mutando este concepto, digamos, de las áreas protegidas en Argentina, digamos, de grandes extensiones con un gran valor escénico, a por ahí más pequeñas, con una gran diversidad o distintas vocaciones, digamos, de conservación. A su vez, digamos, las áreas protegidas tienen un marco general, que es la Ley 22351, en donde se establecen principalmente estas categorías de manejo, que refiere principalmente a distintos tipos o niveles de restricción, digamos, en el uso. Y a su vez, hacia adentro, digamos, la Administración de Parques Nacionales tiene una serie de reglamentos, ¿sí? Reglamentos y lineamientos que conducen y que permiten, digamos, ordenar las actividades hacia el interior del área protegida. Bueno, acá están listados varios de ellos. Me voy a centrar específicamente en el reglamento de la investigación científica, que es por ahí el que más nos interesa ahora. Bueno, el alcance de este reglamento de investigación científica es justamente regular el desarrollo de investigaciones científicas en el ámbito de las áreas protegidas nacionales, sean cual fuera su categoría de conservación. Tienen que ver investigaciones tanto orientadas hacia el patrimonio natural como hacia el patrimonio cultural, y también puede involucrar investigaciones y desarrollos que impliquen acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, y bueno, y ahí ya se articula la ley de parques con lo que mencionaba anteriormente con el protocolo de Nagoya. Y después, bueno, investigaciones sociales también que se desarrollan en el ámbito de las áreas, que involucran tanto a pobladores y comunidades que usualmente habitan, digamos, o en muchas áreas protegidas habitan en el territorio, como otros actores vinculados, digamos, a la administración de esa área protegida. Para poder, digamos, investigar en un área protegida se requiere de un permiso de investigación. Para ello hay que hacer un trámite administrativo. Actualmente tenemos una página particular, que es el Sistema de Información de Biodiversidad, SIP.gov.ar es la página. Ahí se entra en una pestaña que se llama GPIN, que es la de gestión de permisos de investigación, y ahí luego de loguearse uno puede entrar a cargar, digamos, un formulario en línea, al cual también se le deben anexar otros documentos como el proyecto de investigación, donde estén debidamente indicadas las metodologías, actividades que se van a desarrollar, tipos de colectas, si las hubiera, y lugares de depósito donde se realizarán después, digamos, se llevará ese material colectado una vez estudiado. Y bueno, y también otros requisitos que tienen que ver con seguros y constancias de ART, en el caso de que los investigadores trabajen en relación de dependencia, a fin de estar cubiertos, digamos, en las tareas de campo. Cuando involucran también un espacio, digamos, de solapamiento de área protegida con territorios comunitarios, o la investigación está dirigida o tiene como objeto de estudio algún valor natural relacionado a las comunidades, o algunos, o bien, digamos, se va a entrevistar a las comunidades en relación al uso de los recursos, se debe presentar también o realizar también una consulta previa libre e informada y contar con el consentimiento de la comunidad para poder trabajar. Una vez, bueno, que se evalúe ese permiso de investigación, se emite un permiso en el cual se detallan perfectamente cuáles son las actividades permitidas, cuáles son las colectas y cupos permitidos, digamos, para tomar, cuáles son los sitios de muestreo y dentro de cada área protegida, y el periodo autorizado que, según el reglamento nuestro, es siempre de un año, ¿no? Un año que puede ser renovable. Si la investigación no ha concluido en ese periodo, se puede renovar el permiso, obviamente siempre presentando los informes de avances correspondientes. A su vez, cuando los investigadores se acercan a las áreas protegidas para desarrollar sus trabajos y estos involucran la colecta de material,
tenemos distintos instrumentos según el tipo de material para poder hacer un seguimiento de esas colectas y poder verificar que las colectas son las autorizadas, digamos, para esa investigación. En el caso de flora, de hongos, líquenes, muestras de rocas, sedimentos, agua, se utiliza una ficha de registro de recolección que es llenada por el guardaparque antes de retirarse del área protegida. Y en el caso de fauna, tenemos una guía única de tránsito, que es un documento, bueno, que se encuentra apostillado, digamos, tiene un valor legal, obviamente, que permite el traslado, digamos, de productos y subproductos de la fauna silvestre entre jurisdicciones. Mientras están dentro de un parque nacional, es una jurisdicción nacional, pero salidos del límite de ese parque nacional, se ingresa por lo general a una jurisdicción provincial, y en el caso de un control, por ejemplo, no sé, de gendarmería o de la policía, que encontraran a un investigador llevando un cráneo o ranas o peces o, bueno, artrópodos o fecas, que son los distintos elementos que se pueden llevar en una investigación, tienen ese documento que avala su traslado. Y obviamente para poder tener ese documento, previamente habrán tenido que tener un permiso de investigación y tendrán especificado allí el destino, digamos, de esas colectas, para qué tipo de estudio se va a utilizar y en dónde se va a depositar, ¿sí? Y bueno, después hay otras investigaciones que requieren de exportación de material, muchos de ellos por ahí los que utilizan para estudios genéticos, digamos, que se llevan a otros países, y bueno, para lo cual hay que tramitar también, bueno, se siguen, digamos, la normativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en ese sentido, y ese material, digamos, en la medida que no sea destruido, digamos, en los análisis que se hacen en el exterior, tiene que regresar al país y ser depositado en una colección pública. Y en el caso de que después, digamos, de la investigación surgiera la posibilidad de otorgarle un uso comercial a ese material o a ese descubrimiento, digamos, realizado en el marco, sobre algún recurso, digamos, que se encuentra en un parque nacional, bueno, ya empieza, digamos, otro mecanismo ahí de seguimiento y de permisos que se tienen que hacer con parques, digamos, parques nacionales, que es como el propietario de esos recursos, y en el caso de que involucre, obviamente, a comunidades indígenas, empiezan acá a activarse, digamos, todo lo que tiene que ver con ese protocolo de Nagoya que había mencionado anteriormente, para generar, digamos, el consentimiento con las comunidades, para que se detallen estas condiciones mutuamente acordadas, digamos, entre comunidad e investigadores, y se especifique cómo se distribuirán los beneficios derivados, digamos, de esa investigación. Bueno, eso es todo, así a grandes rasgos y rápidamente en relación, bueno, a la ley de parques y en particular el reglamento de investigación, que por ahí es el que se puede interesar, ¿no?, a los biólogos. Gracias, María Elena. Bueno, ahora, Analia, ¿vos hacés la presentación? Bueno, Juan Manuel Rodríguez, como les decía recién, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya hace unos cuantos años que está a cargo de esta asignatura que para la carrera de Córdoba ya es obligatoria desde el plan 2015. Así que, bueno, adelante, Juan Manuel, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay varias caras conocidas que hace muchos años que no veo. A otros sí nos vemos todos los días, como por ejemplo con Analia. Bueno, voy a presentar. Mientras presento, bueno, le doy las gracias a Analia, a través de Analia el CIPER, por esta invitación. Y compartir, de la misma manera que el MIT me está pidiendo compartir, voy a compartir un poquito la experiencia nuestra dictando esta asignatura para la carrera de biología en Córdoba. Bueno, espero que se escuche y se vea bien. Sí, pues sí. yo a partir de este momento dejo de ver el chat y cualquier Sí, no te preocupes, todo muy bien. Cualquier que haya en el público. Bueno, efectivamente, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, yo trabajo en el Centro de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, acá de la Universidad Nacional de Córdoba.
También soy investigador del CONICET en el IBIT, otro instituto de doble dependencia del CONICET y la Universidad Nacional. Y yo, de alguna manera, como para complementar la presentación que hizo Analía, efectivamente hice mi carrera científica tradicional. Primero me recibí de la carrera de biología, luego de profesorado de ciencias biológicas, hice un doctorado en ciencias biológicas, y luego, como empezaron a interesarnos desde la docencia y desde la extensión de estas temáticas ambientales, empecé a formarme en temas que están vinculados al dictado de la legislación en biología, particularmente haciendo un posgrado en la Flaxo sobre conflictos ambientales, y actualmente también, en la medida que se puede, aunque bastante crónico, soy estudiante de la maestría de Políticas Públicas y Desarrollo de la Flaxo también. Y un poco comentándoles al principio, antes de pasar a esta propuesta didáctica para la enseñanza de legislación, que no es otra cosa que nuestra propuesta didáctica para la carrera de biología en Córdoba, un poco de la historia, de por qué se genera una cátedra o una asignatura llamada legislación en biología en Córdoba. Bueno, la historia da cuenta de que en el año 1990 se cambia el plan de estudios de la carrera, un plan de estudio que venía desde el año 67, se logra cambiar en el año 1990, y a partir del año 94 se crea esta asignatura que se llamaba legislación en biología ya, a instancia de que este nuevo plan de estudios habilitaba la posibilidad de cursar asignaturas optativas o selectivas. Luego, a partir del año 2002, el Centro de Ecología se hace cargo del dictado de esta asignatura. Yo en particular ingreso a la docencia universitaria a través del Centro de Ecología en el año 2007, y a partir del año 2010 ya empiezo a colaborar con el dictado de la asignatura. Y en el año 2015, a instancia de un nuevo cambio de plan de estudios, esta asignatura se vuelve asignatura obligatoria, pasa de ser optativa a obligatoria del ciclo superior, es decir, es del cuarto año, es obligatoria del cuarto año. En el plan de estudios actual es la asignatura, la última asignatura obligatoria que tienen que cursar estudiantes de biología. Y en general está al final de la currícula, y es una asignatura de poca cantidad de horas, pero vamos a ver de mucho contenido. Son 50 horas las que tiene asignado en el plan de estudio esta asignatura. Bueno, un poco para organizar esta presentación, esta unidad didáctica, yo formulé 3 preguntas que van a guiar la planificación de la unidad didáctica o de esta propuesta didáctica. La primera pregunta es: ¿qué legislación necesitamos aprender en biología? ¿Cómo enseñamos y aprendemos la legislación en biología? ¿Y para qué enseñamos la legislación en biología? Entonces, comenzando con la primera pregunta, es que yo les propongo los objetivos que nosotros tenemos para la asignatura. Nuestro objetivo general es proporcionar al estudiante de biología bases conceptuales e informativas sobre legislación en biología para el desarrollo de criterio y capacidad de análisis, discusión y elaboración de propuestas en torno a temas relacionados con su actividad profesional. Para ese gran objetivo general hay 7 objetivos específicos que van desde lo conceptual, lo procedimental y al final lo actitudinal. Recuperar conocimientos de otras asignaturas para un enfoque integral de la legislación biológica y ambiental, identificar los aportes posibles en el campo jurídico legal, desde el conocimiento biológico y las incumbencias profesionales, conocer la organización institucional y legal de la temática biológica y ambiental en Argentina y en Córdoba, así como su marco internacional. Algo que pasa, obviamente le pasa a todos quienes damos clases en las distintas carreras de las universidades, que muchas asignaturas tienen un enfoque local a la hora de tener que hablar específicamente de lo que ocurre, por ejemplo, en la diversidad biológica de una región o de una provincia. No podemos abarcar toda la normativa existente en Argentina, sí, por supuesto, en la nacional, pero tenemos que enfocarnos en Córdoba. De todas maneras, algunas actividades que proponemos aprovechan la oportunidad de contar con estudiantes que son de otras provincias, y entonces llama la curiosidad la posibilidad de que indaguen en sus provincias de origen cómo está siendo tratado ese tema en la normativa específica de esa provincia. Entonces, bueno, de ahí se generan algunas comparaciones interesantes que nos sirven desde el punto de vista didáctico.
Otra cosa que quería aclararles con el eje del tiempo era que al dictarse la asignatura en el Centro de Ecología tiene una fuerte impronta ambiental. No es un curso de Derecho Ambiental, pero sí a la hora de analizar la normativa vinculada a la legislación en biología, claramente por nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo académico, del equipo que dictamos esta materia, tiene una fuerte impronta ambiental. También, como podrán ver, en el desarrollo de estos objetivos. Bueno, estábamos en el objetivo número 4, que dice analizar críticamente instrumentos legales globales y sectoriales e identificar los problemas que emanan de la aplicación de las normativas. En el contexto en el que las normativas son generadas, muchas veces hay una contradicción, se ven contradicciones entre lo que se conoce desde el punto de vista científico, desde la ecología, desde la biología en general, y lo que luego se plasma en una normativa. Porque la sanción de una norma, la creación de una norma, obedece a un montón de factores, no solamente lo científico, lo puramente disciplinar. Entender esa contextualización es todo un desafío también para enseñar y aprender sobre estos temas. No solamente entender el contexto en el que se generó la norma, sino también cómo se aplican estas normas. Es un poco tratar de entender algunos fenómenos socioecológicos o ambientales y políticos que ocurren a la hora de la aplicación de esta normativa. El punto 5, internalizar la importancia de la inserción y función del profesional biólogo o bióloga en la sociedad respecto a la legislación específica. Introducir a la problemática de la bioética y a la ética del ejercicio profesional del biólogo y generar una actitud positiva y proactiva como ciudadanas o ciudadanos profesionales para la discusión, participación e involucramiento frente a la problemática ambiental y de bioética. Al punto 7 vamos a ir al último de esta presentación. Bueno, estos son los objetivos que se plasman en estos contenidos cuyo eje de organización es la jurisdicción. Ya no hay un eje biológico, sino jurisdiccional, es decir, partimos desde la organización nacional a las organizaciones específicas en cada una de las jurisdicciones provinciales, con énfasis en Córdoba, como dije hace un momento, y teniendo en cuenta también el contexto de los convenios internacionales de los que Argentina forma parte y que impactan fuertemente en la estructura normativa y organizacional de la legislación en biología y ambiental específicamente. Entonces, el primer cuerpo de contenidos que trabajamos tiene que ver con rescatar eso que estudiantes ya traen de las asignaturas previas y que es el conocimiento que tienen sobre problemáticas ambientales y problemáticas biológicas. Entonces hay allí un debate, una lectura de autores, una búsqueda de incorporar otras disciplinas que enriquecen la discusión sobre las cuestiones ambientales y biológicas que ellos ya traen de conocimiento del cursado de la asignatura. Algo que siempre hablamos acá con los colegas, con el equipo docente, pero también le transmitimos a los estudiantes, es que el biólogo, la bióloga que más sabe de biología son los estudiantes de los últimos años de las carreras de biología. No hay nadie que sepa más de biología, la biología integral, porque acaban de cursar todas las asignaturas que hacen este cuerpo de contenido de biología. Yo ya me olvidé, hay un montón de cosas que yo nunca las vi cuando cursé las asignaturas, después nunca más las agarré, y le pasa a todo el mundo, debe pasar a ustedes seguro. Entonces, siempre desde ese empoderamiento sobre el conocimiento que se tiene de la biología toda, de la integridad, es que tratamos de rescatar desde ahí un nuevo campo de análisis. Por eso hablamos a partir de allí de los valores y de la ética de la naturaleza, hablamos de desarrollo, obviamente de sustentabilidad, hablamos de Estado y de políticas públicas, que probablemente sean contenidos bien nuevos o una perspectiva de análisis del problema bien diferente, o un enfoque distinto al que tenían aprendido a lo largo de la carrera. Luego, el segundo bloque de contenidos tiene que ver ya con cómo se inserta
esa política pública, esa perspectiva del desarrollo, esos valores que hay sobre la naturaleza en la organización político-administrativa de la Argentina. Allí es cuando incorporamos algunos conceptos específicos de derecho ambiental y empezamos a hablar de lo que la compañera recién de Parques Nacionales hablaba, del artículo 41 de la Constitución, la perspectiva histórica, de qué pasó antes y qué pasa ahora después del artículo 41 de la Constitución Nacional. Hablamos a partir de eso de toda la normativa general del ambiente que hay a nivel nacional, es decir, leyes de presupuestos mínimos, leyes generales de la provincia de Córdoba. Hablamos de los convenios internacionales, recién la compañera también citaba el convenio de diversidad biológica, el protocolo de Nagoya. Bueno, todo eso es parte del contenido que nosotros damos en legislación en biología. Y como les decía, en Córdoba, siempre enfocado en Córdoba como una de las provincias ejemplo de cómo se trata la cuestión ambiental y biológica en la provincia de Córdoba. El tercer cuerpo de contenido ya tiene que ver con normativa específica de la biología. Y acá vamos a separar en tres grandes núcleos. La gestión de la biodiversidad, y ahí vamos a ver áreas naturales protegidas, es decir, recién la charla que dio la compañía de Parques Nacionales es básicamente el contenido que damos allí. También hablamos de bosques, un conjunto de normativas muy importante que hacen a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y cómo funciona como presupuestos mínimos y cuál fue su resultado en la Ley de Ordenamiento de Bosques en Córdoba. La gestión de la biodiversidad, y ahí hablamos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el nexo que hay entre el convenio de diversidad biológica y la estrategia en Argentina, algo que es muy incipiente, pero que está cada vez incorporándose en el cuerpo normativo de la Argentina y en Córdoba en particular, que es la restauración ambiental o restauración ecológica. Luego, en gestión ambiental, hablamos de normativa, no enseñamos a hacer un estudio de impacto ambiental porque eso ya lo han visto. Simplemente hablamos del cuerpo normativo que regula las evaluaciones de impacto ambiental como instrumentos de gestión y de política ambiental, ¿no? El ordenamiento territorial y la educación ambiental. Y después, con respecto al cambio climático y riesgo, principalmente hacemos foco en lo que es la normativa vinculada al manejo del fuego y al tratamiento de residuos, que hay varias normas, ya tanto de presupuestos mínimos como locales, me refiero a Córdoba, que hablan sobre residuos. Y el cuarto y último núcleo tiene que ver con justamente la participación del profesional biólogo en la sociedad, no solamente como profesional de la biología, sino también como ciudadano o ciudadana. Entonces hablamos del acceso a la información, a la participación en la justicia ambiental, cómo se gestiona la formación de biólogos y biólogas en Argentina, y allí nombramos la constitución del CIPER, la ley de educación superior, las carreras de interés público, qué es lo que, esto que están haciendo ustedes desde el CIPER, cómo luego se plasma en un plan de estudio, que es el plan de estudio que están vivenciando como actores fundamentales los estudiantes que llegan a cursar legislación en biología. Luego hablamos de la gestión de la profesión, y allí mencionamos la ley del biólogo de la provincia de Córdoba, la cuestión de los colegios profesionales, las incumbencias, las actividades reservadas a título. Y finalmente hablamos de bioética y ética profesional. En el caso de bioética, entiendo que las nuevas propuestas van a incorporar más contenidos. Pasa que hay otras asignaturas también que tienen estos contenidos, como son la genética, por ejemplo. Y en el caso de bioética estamos incluyendo todo lo que es el trato ético con animales, los protocolos de trabajo de laboratorio, los protocolos de trabajo en el campo. Tenemos un documento armado sobre, sobre qué tenemos que tener qué permisos tenemos que obtener para ir a trabajar al campo, por ejemplo. ¿Qué pasa si estamos en jurisdicción de parques nacionales? ¿Qué pasa si estamos en la jurisdicción provincial? ¿Cuáles son las guías de tránsito? Bueno, todo ese tipo de cosas es la que se trata justamente en esos dos puntos. Eso en cuanto a la organización de contenido de nuestra materia. ¿Y cómo dictamos legislación en biología? Bueno, la estrategia fundamental acá es la problematización del contenido partiendo de lo que se conoce, es decir, de los contenidos de biología y de ambiente, que como les decía hace un momento, los tiene frescos. Lo nuevo, que son el análisis de políticas públicas, el análisis normativo y la cuestión de la bioética. El análisis situacional, la problematización, la sensibilización acerca de la problemática
el darse cuenta de que, como les decía hace un momento, que la información científica es uno de los saberes que hay que tener en cuenta, pero hay un montón de otros saberes que hacen el contexto de la aplicación, de la creación y de la aplicación de las normas. Entonces trabajamos con noticias, con casos reales, muchas veces con casos reales que traen los propios estudiantes. Obviamente búsqueda y lectura e interpretación de normas, audiovisuales. El hecho de que hayamos estado 2 años en pandemia nos hizo también buscar otras estrategias que tenían más que ver con esto. Entonces les mostramos documentales específicos, extractos de audiencias públicas. Para esto del intercambio de saberes, las audiencias públicas ambientales, tanto las que se han dado a nivel nacional, por ejemplo, con el caso de las represas de la provincia de Santa Cruz, o las audiencias públicas ambientales en la provincia de Córdoba, que son filmadas, son grabadas. Bueno, eso es un insumo fundamental. Las sesiones, cuando se discuten leyes en el Congreso de la Nación, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las sesiones donde se discute, por ejemplo, la ley de humedales, son muy buen material muy buen material didáctico para trabajar estos temas. Obviamente, búsqueda de información pública, trabajo de argumentación y juego de roles, y eso hago una autorreferencia ahí porque con el equipo docente estamos elaborando el resultado de una investigación que hicimos sobre cómo argumentan los estudiantes de biología en clase de legislación. A partir de un debate que armamos sobre la ley de biocombustibles, bueno, extrajimos distinta información sobre cuáles son los principales argumentos que emiten, si hay debate, en base a qué se debate, etc. Bueno, conversatorios, es decir, invitamos a profesionales de biología, a otras personas que trabajan o tienen alguna experiencia vinculada a algún tema particular. Por ejemplo, convocamos autoridades del Colegio de Biólogos a que den una charla en legislación vinculado a este núcleo temático de cómo se regula la profesión en la carrera de biología. Bueno, ¿y cuáles son los instrumentos? Les decía, estrategia, actividades, instrumentos. Para mencionar algunos, acá, por ejemplo, Infolec, les enseñamos cómo buscar las normas específicas. Infolec es del Ministerio de Justicia de la Nación y tiene, bueno, toda una posibilidades para buscar no solamente leyes, también otro tipo de normas como resoluciones, decretos, jurisprudencia. El portal de datos abiertos, tanto del Ministerio de Ambiente de la Nación, que es el Sistema Nacional Integrado de Información Ambiental, o el datos abiertos de la Secretaría de Ambiente, donde podemos ingresar y ver las evaluaciones de impacto ambiental que están tratándose a nivel de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Buscamos, vemos las audiencias públicas allí también. Todo esto está plasmado en una guía de actividades que la editamos todos los años y que la vamos modificando todos los años a partir de la experiencia previa. Tenemos un glosario de términos jurídicos que lo elaboró un abogado que hizo la inscripción con nosotros. Hablando un poquito del equipo de trabajo, generalmente, bueno, yo les decía que somos del Centro de Ecología y tenemos una fuerte impronta en los trabajos ambientales, pero la incorporación a estos equipos de otros profesionales que colaboren con otra mirada, por ejemplo, en este caso del doctor Alejandro Vera, que hizo la inscripción acá y ahora está en una cátedra en la Facultad de Derecho. Bueno, como parte de su actividad de inscripción, él colaboró elaborando este glosario de términos jurídicos. Entonces, algunas palabras como las que acabo de decir, que son jurisdicción, o lo que decía la compañera como dominio, competencia, cosas que para el estudiante es la primera vez que se encuentran con esas palabras. O se encontraron con esas palabras, pero en otros contextos. Por ejemplo, competencia. Acaban de cursar ecología, donde la competencia es una relación interespecífica. Acá estamos hablando de competencias jurisdiccionales, de competencias de organizaciones. ¿Qué es la autoridad de aplicación? Bueno, todo eso lo pusimos en un glosario, a la vez que es un lenguaje, ¿no es cierto?, que hay que irlo enseñando de a poco, y siempre, como les decía hace un momentito, de manera problematizadora. Bueno, y la evaluación es a partir de mapas conceptuales, de situaciones problemáticas a resolver desde la normativa. Algo que siempre cuento es que una vez tuve que evaluar un estudio de impacto ambiental y hacerlo como una auditoría, y uno de los capítulos del estudio era marco normativo. Claro, un biólogo, una bióloga, tiene que poder
entender ese lenguaje, el marco normativo. Es decir, saber lo que es una ley de presupuestos mínimos, saber dónde buscar esa información. Es como que en la práctica uno va viendo la necesidad de entender estas temáticas, tanto de lo conceptual como lo procedimental. Bueno, y también trabajo integrador a partir de un problema elegido por los estudiantes. Es decir, ¿cuál es el marco normativo que nos hace explicar alguna solución o el origen de un problema, ¿sí? Como un ejemplo nomás, esto por ejemplo es un mapa conceptual de un estudiante que rindió las asignaturas, bueno, el año pasado. Bastante complejo, pero bueno, de alguna manera para mostrarles todo el recorrido que tienen esos 4 bloques de contenidos que les mostraba hace un momentito. Bueno, y para finalizar, ¿por qué pienso yo, una lectura absolutamente personal, por qué enseñó legislación en biología? ¿Por qué tuve una educación para el cambio? Esta propuesta didáctica se enmarca en un enfoque de educación ambiental, como habrán visto, tiene que ver con el rescate de saberes previos, con la sensibilización, con generar una actitud proactiva para que el ciudadano y la ciudadana y el futuro profesional de la biología se sienta comprometido con la realidad, pueda entender que más allá de la biología hay un mundo, el por qué pasan las cosas, desde la perspectiva no solamente biológica, sino también de la perspectiva política, de la perspectiva social, de la perspectiva histórica. Es así que el equipo de trabajo del que formo parte, hemos tratado de que a través de la legislación, a través del dictado de esta asignatura y las asignaturas que dictamos desde el CERNAL, podamos incidir de alguna manera y participar también desde la biología en el análisis de las políticas públicas, y por eso les muestro simplemente a modo de ejemplo algunas intervenciones que tuvimos. Como sabrán, los que me conocen, he trabajado toda mi vida con líquenes, y como resultado de varios años de trabajar con Cecilia Estrabú y los proyectos de bioindicación, en el año 2010 la Municipalidad de Córdoba nos pidió que elaboráramos una ordenanza donde obligaba a la municipalidad justamente a realizar un sistema de monitoreo de calidad de aire con líquenes, y para eso se basaron en los datos que nosotros habíamos tomado. Acá está el decreto 2243 de la Municipalidad de Córdoba. También en un estudio que hice a partir de esta actividad de posgrado que hicimos con Flaxo, participamos en la concreción de lo que fue el corredor de Sierras Chicas, el corredor hídrico de Sierras Chicas. Hace poquito nos invitaron junto con la doctora Daniela Tamburini a un libro en homenaje a la Universidad Libre del Ambiente. Daniela fue parte de la COTEBN, la comisión que realizó el primer ordenamiento territorial de bosques nativos. Publicamos una crítica, una resolución que sacó la Secretaría de Ambiente, permitiendo obviamente que se ampliaran los bordes de los caminos sin autorización de la Secretaría de Ambiente. Es decir, el trabajo a partir de esta práctica nos permite generar conocimiento nuevo en este ámbito, pero también una mirada de la política pública ambiental de la biología que yo creo que hace falta y es muy importante. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Manuel. Ahí dejó. Una buena reflexión. Ahí está.